¿Quién fue Pitágoras? Pues fue un filósofo matemático griego. Tal parece que su vida pública inicia en el 532 a.C. El padre de Pitágoras fue un mercader, es decir, un comerciante. Y debido a esto, parece ser que Pitágoras fue un hombre muy instruido, debido a que su padre podía viajar y él lo acompañaba a diversos viajes. Pitágoras tocaba lira, escribía poesía, recitaba Homero, que recordemos que en aquella época era la máxima literatura que existía. Esa gran cultura y gran capacitación y gran instrucción le dio a Pitágoras las habilidades y los conocimientos requeridos, y en algún momento Pitágoras desarrolló un teorema conocido como el teorema de Pitágoras, en el cual él encontró que todo triángulo rectángulo, es decir, todo triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, si nosotros sumamos el cuadrado de lo que miden cada uno de sus lados que forman ese ángulo, que son conocidos como catetos, obtendríamos el cuadrado de los lados de la hipotenusa. En este caso y en matemáticas regularmente utilizamos como a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, teniendo esto que c fuera la hipotenusa. En esta expresión, esta imagen que tienes aquí, los catetos son b y c, por lo que dices que la suma del cuadrado de los catetos será igual al cuadrado de la hipotenusa, es decir, b cuadrada más c cuadrada es igual a cuadrada. Y en la imagen puedes observar la explicación. Con base a todo el desarrollo del teorema de Pitágoras, se obtuvieron 6 razones trigonométricas básicas. Las primeras 3 son seno, coseno y tangente, y estas se obtienen de la siguiente manera. El seno de A, siendo A un ángulo, es igual al cateto opuesto del ángulo A entre la hipotenusa. El coseno de A es igual al cateto adyacente del ángulo A entre la hipotenusa, y la tangente de A es igual al cateto opuesto del ángulo A sobre el cateto adyacente del ángulo A. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que posicionarte primeramente en el ángulo que deseas conocer, para entonces identificar el opuesto será el que se encuentre enfrente y el adyacente será el que se encuentre adyacente, es decir, formando el ángulo. Si lo quisieras ver entre catetos, tú tendrías de esta manera esta relación. Las otras 3 funciones que componen las funciones básicas son cosecante, secante y cotangente. La cosecante es la inversa del seno, es decir, 1 entre el seno, o la inversa, lo contrario del seno, hipotenusa entre cateto opuesto. Secante es la inversa de coseno, entonces tienes hipotenusa entre cateto adyacente, y cotangente es la inversa de la tangente, por lo que tendrás cateto adyacente entre cateto opuesto, que puede ser igual a 1 entre la tangente. ¿Cómo resolver este ejercicio con el teorema de Pitágoras? Pues muy fácil. El primer dato que nos da es que nos dice que un árbol proyecta una sombra de 3 metros de longitud. Lo primero que yo te recomiendo ¿Cómo resolver este ejercicio con el teorema de Pitágoras? Pues muy fácil. El primer dato que nos da es que nos dice que un árbol proyecta una sombra de 3 metros de longitud. Lo primero que yo te recomiendo que hagas siempre es que dibujes el diagrama de lo que está sucediendo, para que así puedas identificar los datos. Entonces, si dice que la longitud de la sombra es de 3 metros, pues eso es que la longitud, o sea, de aquí hasta acá, mide 3 metros en la sombra, ¿sale? Y luego dice, la distancia desde la parte más alta del árbol, o sea, esta que es la parte más alta del árbol, hasta lo más alejado de la sombra, o sea, hasta aquí, ¿sale? Y aquí ya tienes tu otra línea, entonces, dice, mide 5 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Pues lo que nos pregunta es esta distancia, ¿cierto? Y aquí tú ya tienes algo que se asemeja a un triángulo rectángulo.
ángulo, cuyo ángulo recto es este ángulo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar los lados que tienes. Este es un cateto y este también es un cateto. ¿Sale? ¿Cómo sabes? Porque son los dos lados que forman el ángulo recto. El lado inclinado se llama hipotenusa. En este caso yo diré que este es igual a A, que este es igual a B y que este es igual a C. Regularmente esa es la nomenclatura que se usa en matemáticas, ¿sale? Entonces, empezamos por el teorema de Pitágoras. Puedes regresar a la diapositiva la información y tú tienes que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿sale? Vamos entonces a decir cuál es lo que tú estás buscando. ¿Estás buscando C? No, porque C ya lo tienes. ¿Estás buscando A? No, porque A ya lo tienes. Entonces estás buscando B. Vamos a despejar B. ¿Cómo quedaría esto? Pues quedaría como B cuadrada igual a... Mira, vamos a dejar solita B. ¿Sale? Esto ya lo aprendimos a hacer. Entonces es igual a C cuadrada, que ya estaba del otro lado de ella del igual, menos A cuadrada, porque pasas esta A restando, ¿ok? Ahora tienes que, como es B al cuadrado, vamos a sacarle raíz a ambos lados de la ecuación y entonces B cuadrada le sacas raíz y también le sacas raíz a esta resta. Entonces la raíz con el cuadrado se cancelan y te queda que B es igual a la raíz de C cuadrada menos A cuadrada. ¿Y cuánto tendríamos aquí? Pues B es igual a la raíz. ¿Cuánto es C? Es 5. Entonces de 5 al cuadrado menos la raíz de 3 al cuadrado. Entonces B va a ser igual a la raíz de 25 menos 9. ¿Cuánto es 25 menos 9? B es igual a la raíz de 16. ¿Cuánto es la raíz de 16? B es igual a 4. En este caso, aunque la raíz puede ser más menos 4, pues evidentemente no tienes metros negativos. Entonces B es igual a 4 metros, o eso es la altura del árbol. Con razones trigonométricas vamos a calcular las razones trigonométricas de este triángulo. Primero que nada, te recomiendo que para que las aprendas, empieces siempre por la tangente. La tangente es igual a coca. Ese es un tip que te doy para que sea más práctico. Seno y coseno, ambas están entre hipotenusa. Entonces el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Son muy fáciles, ¿ok? Bueno, ahora, este es el problema propuesto, que identifiquemos todas las razones trigonométricas. Lo primero que tienes que hacer es identificar de quién van a ser las razones trigonométricas. Aquí te dice la tangente del ángulo. Ok, ¿de qué ángulo? Es lo primero que vas a identificar. Imagínate que yo te pido la tangente del ángulo alfa, o las razones trigonométricas para el ángulo alfa, ¿sale? Entonces, ¿cuáles serían? Pues este es el ángulo, es como si aquí te posicionaras, ¿ok? Entonces, ya sabemos que este es un cateto y este es un cateto también, y que esta es la hipotenusa porque es la parte inclinada y es la parte que además es más larga en el triángulo y que no está formada entre los ángulos, entre el ángulo 90 grados. Ok, si estás aquí parado, ¿quién es el cateto opuesto? O el lado opuesto, pues es justo el que está enfrente. Entonces este se convierte en el cateto opuesto. ¿Y quién es el cateto adyacente? Pues es el que está adyacente a tu posición, ¿sale? Entonces, siempre lo más importante es identificar cuál es el ángulo que necesitas. Ahora sí, ¿cuál será la tangente del ángulo alfa? Pues es igual al cateto opuesto, que es ¿cuánto? 30, entre el cateto adyacente, que es 40. ¿Ok? Esto será igual a, ¿cuánto es 30 entre 40? Lo haces en la calculadora y es 0.75. Ahora, el seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto. Tú estás aquí o este es el ángulo alfa. ¿Quién es el cateto opuesto? 30. Entre la hipotenusa, que es 50. ¿Cuánto es 30 entre 50?
igual a 0.6. Ahora, el coseno del ángulo alfa va a ser igual al cateto adyacente, que es 40 entre 50. ¿Cuánto es esto? Pues es 0.8, ¿sale? Lo importante aquí es esto, posicionarte, identificar los catetos y la hipotenusa. Mira, ahora tenemos el mismo diagrama que hace un momento. Nada más que ahora el problema te pide que calcules el valor del ángulo beta, ¿sale? Entonces, ahora es el ángulo beta. Habrá que identificar quién es el ángulo beta. Es este, ¿ok? ¿Cuánto mide el ángulo beta? Bueno, pues vamos a usar cualquier razón trigonométrica que quieras. ¿Por qué cualquier razón? Porque tenemos todos los datos, pero si no tuviéramos todos los datos, entonces tendríamos que usar nada más los que pudiera relacionar. ¿Sale? Por ejemplo, aquí tenemos todos. Ángulo beta. ¿Quién es? Primero, identifica quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto. Este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora estás aquí posicionado. ¿Ves la diferencia de cuando estábamos en alfa? Ok, entonces vamos a calcular el ángulo. Como tienes todo, lo identificas. A lo que me refiero de si revisa qué datos tienes, si no son todos, pues es, si por ejemplo tú solo tuvieras cateto opuesto e hipotenusa, pues utilizarías la razón seno. Si solo tuvieras cateto adyacente e hipotenusa, coseno. Pero como tienes todas, pues vamos a usar la que tú quieras, ¿sale? A mí me gusta mucho tangente, entonces yo diría que la tangente del ángulo, ¿de cuál ángulo? Del ángulo beta, es igual al cateto opuesto, que es 40, entre el cateto adyacente, que es 30, ¿sale? Entonces la tangente de beta será igual a 40 entre 30, que es 1.33. Ahora, a ti no te está pidiendo el valor de la razón, o sea, de la tangente, sino te está pidiendo el valor del ángulo. ¿Cómo vamos a despejar el ángulo? En este caso el ángulo es beta, ¿estás de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo que haces cuando tú despejas normalmente. Cuando tú despejas normalmente, aplicas la operación inversa. Es decir, si estás sumando, aplicas la resta. Si estás dividiendo, aplicas la multiplicación. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Y la función inversa, la tangente, se llama arco tangente y se escribe como tangente inversa o a la menos 1 de beta. Esto tiene que ver con tangente inversa o a la menos 1 de beta. Esto tiene que ver con razones trigonométricas. Es igual a la tangente a la menos 1 de 1.33, ¿cierto? Acuérdate, lo que aplicas de este lado es de esto. Entonces, la tangente a la menos 1 de la tangente de beta, pues se eliminan las tangentes y te quedará que beta es igual a la tangente a la menos 1 de 1.33. ¿Cómo se hace eso? Pues muy fácil. Tú aquí tienes tu calculadora. Tienes que verificar siempre que tu calculadora esté en decimales. Ahorita es lo que estamos utilizando, ¿sale? En algún momento te indicaré cuando tengas que hacerlo en grados radianes, ¿ok? Bueno, entonces tú vas a decir, quiero el arco tangente. Si te fijas aquí, la tecla en Shift es arco tangente, tangente a la menos 1. Entonces vas a poner Shift, arco tangente, ¿de cuánto? Pues de la razón que tienes aquí, de 1.33. Y eso es igual a, mira, entonces beta es igual a 53.06 grados, ¿ok? Y ese será el valor que tendremos aquí. Beta es igual a 53 grados aproximadamente. Mira, dato curioso. Podríamos sacar también cuánto es alfa. Tú sabes que este es un ángulo rectángulo que mide 90. Entonces podríamos decir que la sumatoria de todos los ángulos internos ya sabemos que es igual a 180 grados. Entonces, ¿cuáles son los ángulos internos? Alfa
más beta más 90 grados es igual a 180. Alfa más beta, que es 53, solo vamos a redondear a 53, más 90 es igual a 180. Y de aquí despejamos alfa y tendríamos que alfa es igual a 180 menos 143, entonces vas a tener que alfa es igual a 37 grados. Mira, si te das cuenta, en este sentido, los ángulos coinciden con el ángulo 3, 4 y 5. Y también los lados, ¿te fijas? Imagina que K es 10, entonces sería el lado 3K, 4K, 5K. Y aquí tienes los ángulos, ¿sale? Entonces, para que compruebes que Pitágoras tenía razón al desarrollar su teorema de Pitágoras y que además los triángulos notables también se comportan cumpliendo con todas las leyes que has visto hasta ahorita.